Bien amigos, estamos con el doctor Armando Tauro, doctor en Ingeniería Industrial por el Politécnico de Milán, Italia, y el Massachusetts Institute of Technology, el famoso MIT. Es interesante escuchar a los ingenieros. Armando, buenas noches. Buenas noches. Félix Murillo, a quien acabamos de escuchar, también es ingeniero industrial. Sí, hablando de estadística. Presumo yo que los ingenieros tienen un enfoque diferente, ¿no? No, lo que pasa es que hablaba de un tema muy importante, es decir, qué importantes son las estadísticas, no solamente para medir la inclusión social, sino para medir, es el termómetro de todo tipo de medición para saber dónde estamos, cómo vamos y a dónde queremos ir. Sin esa medición, sin esa condición, poder medir variables y tener algunos datos estadísticos no nos permite saber dónde estamos parados. Entonces, lo primero que tenemos que saber es dónde estamos parados, ¿no? Y algo que venimos hablando, y decimos en frecuencia, que la población que está excluida, o excluida socialmente, la única herramienta que tiene es para quebrar la pobreza, es la capacidad de su propio trabajo, no más que eso, porque no tienen mucha posibilidad de introducirse en el sistema financiero o en los sistemas sociales. Entonces, la única herramienta que ellos tienen es sus propias capacidades, sus propios talentos y la educación. Entonces, estamos oyendo últimamente mucho la palabra inclusión social. Para poder incluir socialmente a la población más pobre tenemos que trabajar con la excluida, ¿no? Y para trabajar con la exclusión social necesitamos dinero, pero no es lo más importante el dinero, Ricardo. Lo más importante es la gestión, ¿no? ¿Cómo gestionamos ciertos elementos para que podamos introducirnos directamente a en el grupo de exclusión social y lo convirtamos de alguna manera en una sociedad proactiva? Para eso tenemos que hablar sobre la capacitación, el fortalecimiento de la exclusión social hacia la inclusión social, ¿no? Y hay que primero que nada, digamos, identificarlos. Alguna vez hubo un eslogan acá en el Perú, en los años 60 me parece, cuando se hizo un censo nacional, que decía, sabiendo lo que tenemos, sabremos lo que nos falta. Exactamente. Esa era la publicidad, ¿no? Sabiendo lo que tenemos, sabremos lo que nos falta. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, me parece que Félix Murillo dijo una cosa interesantísima, Armando. La participación de los gobiernos regionales y las municipalidades en la identificación y en la creación de estadísticas y encuestas, algo novedoso. Yo te doy otro eslogan, sabiendo dónde estamos, podemos saber dónde vamos. Así es, mucho más profundo, sabiendo, así es. Entonces, ahí lo de Murillo es muy importante, y estas estadísticas, y sobre todo, ¿sabes lo que es importante? Saber de dónde salen las muestras y cómo se toman las muestras. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una serie de estadísticas mentirosas, no son herramientas válidas. Yo estuve escuchando a Murillo hablando de el desempleo que existe en el Perú y la cifra que hablaba. Y no creo que sean reales. No creo que Perú tenga el 4% de desempleo. Realmente no lo creo. Y ojalá sea así. Ni Estados Unidos. Ni Estados Unidos el 5%. Estados Unidos está pasando una crisis tremenda en este momento, que el presidente está muy preocupado porque no sabe cómo salir de esta. No solamente afecta a los Estados Unidos. Italia y España son los más sacrificados. Hoy tienen aproximadamente entre el 10 y el 15% de desocupación. Y la problemática de todo esto, no saben cómo salir de esta situación. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que aprovechar esta coyuntura, porque somos países privilegiados, somos países que tenemos la capacidad de poder aportar a estos países que están en dificultad de crecimiento económico por una situación coyuntural, todo lo que ellos necesitan y reforzarlo y poder nosotros alimentar nuestras propias capacidades. Entonces, ahí donde juega un rol importante hoy, cómo vamos a llevar adelante cómo va a llevar adelante el gobierno nuestro fortalecimiento a través del sector económico más importante, que son las pymes, ¿no? Que dicho de paso, hoy se confirmó en el Congreso que ya no se va a llamar la Comisión de Pymes, sino se va a llamar la Comisión de Inclusión Social, perdón. Lo cual es una buena noticia, creo yo, porque es un síntoma de que le están dando una importancia fundamental a las pymes desde el momento en que la consideran un factor fundamental para generar inclusión. Es que es ¿Piensas es lo mismo? Sí, que es un sector importantísimo para eso. Lo que sí me preocupa
es cómo lo vamos a hacer. Digamos, nosotros sabemos realmente en qué situación se encuentran los microemprendimientos, pequeños emprendimientos en el Perú. Sabemos realmente cuáles son las necesidades que ellos necesitan, porque no es el dinero lo más importante para ellos. Y yo lo he dicho varias veces. Así es. Yo creo que lo más importante para ellos es cómo generamos posibilidad de trabajo, cómo los emancipamos en la profesionalidad del trabajo y cómo le creamos nicho de mercado. Entonces, acá lo que hay que identificar son las debilidades de los sectores. Tienen muchísima fortaleza, pero también hay muchísimas debilidades. Entonces, dejemos las fortalezas de lado, porque están y existen y no las vamos a tocar, ¿para qué vamos a trabajar en ellas? Pero sí trabajemos en las debilidades de ellos, que es falta de conocimiento de cómo obtener nuevos mercados, trabajar en la asociatividad, crear herramientas de productividad, crear herramientas de competitividad, conformarlos como empresas, capacitarlos, formarlos. En eso tenemos que trabajar para que ellos se puedan introducir en un mercado competitivo y puedan ofrecer su producto no solamente en el mercado interno, sino en el mercado de exportación que tanta necesidad tiene hoy. Ahí tenemos que trabajar. Y mi pregunta siempre es, ¿a dónde vamos? ¿A dónde queremos ir? ¿Cómo queremos llegar? Pero para saber dónde queremos llegar y dónde vamos a ir, tenemos que saber dónde estamos parados. Y ahí donde actúa y donde es el principal actor, saber a través de una evaluación estadística, pero sincera, profunda, transparente y verdadera, con valores reales que nos determinen las verdaderas debilidades que tiene este sector para que sea ayudado, ¿no? Yo te quería pedir en un esfuerzo, digamos, un ejemplo, digamos, de algún sector, digamos, en el cual lo primero es saber dónde estamos parados, como tú dices, de algún sector del Perú con potencial de desarrollo MIPE o PYME, que pudieses graficarnos como un ejemplo, digamos, para empezar a trabajar. Agroindustria. ¿Qué hacemos con las pymes agroindustriales? ¿Qué posibilidad tienen de insertarse en un mercado de competitividad? ¿Y qué deberíamos hacer para que ellos se puedan insertar en un mercado de competitividad? Es decir, por ponerte un ejemplo, digamos, se habla mucho de los cereales andinos en las zonas altoandinas del Perú, pero no se tiene la menor idea de cuál es el volumen de producción, cuál es el costo de manejar una hectárea, cuánta gente se requiere para que... No solamente cuál es el costo de producción, cuánto es el costo de manejar una hectárea, qué producción tendríamos que tener por hectárea. Para ser competitivos. Para ser competitivos. ¿Y qué producción tenemos? Y si no tenemos esa producción que necesitamos para ser competitivos por hectárea, ¿qué tenemos que hacer para obtener esa producción? ¿Qué calidad de semilla tenemos? ¿Qué calidad de riego tenemos? ¿Qué tipo de inversión necesitamos? Hay varios componentes en cuales tenemos que trabajar y en esos componentes tenemos que profundizar. Y ahí el gobierno tiene una parte importantísima. ¿Por qué? Porque ahí, para poder eliminar la exclusión social y introducirnos en la inclusión social, necesitamos dinero. Pero como te dije anteriormente, más importante que dinero, necesitamos gestión. Y los grupos empresariales, los gremios, las empresas privadas de gran porte podrían ayudar muchísimo en esto y dar un aporte a que esto sea factible. Pero sí necesitamos saber cuáles son las herramientas que tenemos que utilizar. Y para utilizar todo este tipo de herramientas tenemos que dar capacitación y tenemos que dar formación. Hoy los pequeños emprendimientos no están a la altura de poder usar herramientas de competitividad que les permita introducirse en un mercado globalizado y tan competitivo, valga la redundancia, como es el mundo hoy. Entonces, para eso tenemos que ejercer y tenemos que trabajar y tenemos que profesionalizarnos en este tipo de herramientas, Ricardo. Nosotros hemos venido conversando desde hace muchos meses, Armando, de una propuesta tuya muy interesante, la conformación de un observatorio de las pymes, ¿sí?, que mida un poco, digamos, su evolución. A través de la estadística. A través de la estadística, justamente trayendo a colación lo que ha comentado Félix Murillo. Esa sería una herramienta, por ejemplo, para medir, digamos, el grado de inclusión del sector pymes. Estoy totalmente convencido que no sé si a través del Congreso, a través del Ministerio de la Producción, también, lo que pasa que el sector pyme, hoy lo tenemos comisión en el Congreso, en el Ministerio de la Producción se ha nombrado en el día de ayer, creo, un director de pymes, y tenemos varios otros gremios donde que están trabajando con las pymes. Entonces se ha abierto mucho el panorama, y tengo miedo que
tener un panorama tan abierto no nos haga concentrar en lo que es verdadero, ¿no? De acuerdo. Vamos a unos cortes comerciales, por favor, Armando Tauro, y regresamos. Muy bien. Bien, amigos, estamos con el doctor Armando Tauro de la Universidad del Pacífico, conversando sobre, como siempre, sobre las pymes, pero en esta oportunidad sobre instrumentos de estadísticas para medir el desarrollo, el nacimiento y el crecimiento y en muchos casos la muerte y desaparición de las pymes, ¿no? Sí. Y hablamos del observatorio, que lo has comentado muchísimas veces. Sí, y lo que te estaba comentando anteriormente, que se están abriendo demasiado frente hacia este sector económico que son las pymes, y yo tengo miedo que perdamos el horizonte, ¿no? Cuando me hablas de varios frentes, ¿a qué te refieres? Muchos gremios, muchas asociaciones. Muchos gremios. Tenemos la Dirección de Pymes en el Ministerio de Producción, tenemos la Comisión de Exclusión Social, que también va a tocar todo el sector pymes en el Congreso. Tenemos los gremios que están divididos. N cantidad de gremios. Así es. Y entonces... Discúlpame, eso es importante que lo reiteres, porque en otros países exitosos en pymes no ha ocurrido ello, ¿no? Por ejemplo, me comentaste alguna vez que en Argentina, en otros países... No, los gremios en otros países se especializan por sectores. Por sectores. Por sectores. Tenemos los gremios de la metalmecánica, tenemos los gremios de la automecánica, tenemos los gremios aeronáuticos, los textiles, los mineros, se especializan por sectores y son muy fuertes. ¿Por qué? A tener una especialización son muy fuertes. Y se unen también cada una de estas empresas para tener la mejor coyuntura posible. ¿Qué sucede cuando tenemos tanto frente? Tengo miedo que se pierda el horizonte y la verdadera dirección donde tenemos que ir. ¿Por qué? El observatorio tendría que estar conformado por estos 4 o 5 elementos, que son las universidades por una parte, que son los empresarios por otra, que son las entidades financieras, que son los gremios y que es el gobierno. Esto tendría que ser la cabeza del directorio de este observatorio, que puede tranquilamente depender del Ministerio de la Producción o puede depender del Colegio de Ingenieros, de alguna de estos sectores que pueda depender. Cuando hablas de gobierno, ¿te refieres a gobierno central, regional y local? Y local, lógicamente. Hablo del gobierno, en todas sus dimensiones. Si nosotros, a través del Ministerio de la Producción, que tiene un sector que va a atender a todo el sector económico pymes, conformamos este observatorio con todos estos actores, vamos a tener la posibilidad de poder medir cada una de las situaciones que reflejan cada uno de estos sectores de pymes, poder juntarlos y de alguna manera poder conformar este tipo de asociatividades que nos permite fortalecer los sectores productivos y darles las capacitaciones individuales relacionadas hacia cada una de las especialidades y no expandirnos globalmente en cada una de estas sin profundizar su necesidad de crecimiento. De acuerdo. Ahora, por ejemplo, en la zona sur del país que hemos visitado en más de una oportunidad, Armando, Arequipa, sobre todo Cusco, ¿cuáles son, digamos, los sectores pymes que tú consideras, aparte, ya sé que me vas a decir el sector agropecuario que también, pero aparte de ellos, ¿qué otros sectores? El minero, el metal mecánico, la metalurgia, que tienen mucho que ver para soportar el crecimiento de estas otras industrias. La metalurgia y la metalmecánica es muy importante porque necesitamos construir máquinas, tenemos que construir repuestos, tenemos que construir tecnología, tenemos que innovar en innovación tecnológica y ahí tenemos el sector metalmecánico donde tenemos que emancipar y tenemos que soportar el crecimiento de estas industrias. Cada una de las industrias son importantes, y yo creo que la metalmecánica tiene grandes posibilidades. ¿Por qué? Porque hacer un país donde la mano de obra todavía hoy es totalmente accesible, podemos ser más competitivos. Pero ¿sabés por qué no somos competitivos? No por el costo de la mano de obra, porque en sí, la mano de obra barata que tenemos en el país se nos hace caro hacia el mercado internacional. ¿Por qué? Porque no somos competitivos. Ese es el gran problema. Entonces, a no ser competitivo, nuestra mano de obra pasa a ser la mano de obra más cara que tenemos en el mercado. Entonces, tenemos que cambiar
esa filosofía, tenemos que cambiar esa situación y dar un vuelco de 360 grados. Hacer competitivas a las empresas para aprovechar el costo de vida que es menor que en otros lugares y poder introducir en un mercado de exportación y ser competitivo a nivel global, ¿no? Eso es lo que tenemos que lograrlo. Volviendo al tema agropecuario, hay una experiencia interesante que viene realizando Laibe en Arequipa. Sí, acá estoy viendo en la revista Agronoticias. Por ejemplo, acá dice, mira, apoyo financiero de Laibe Sociedad Anónima por 177.500 nuevos soles, monto que será pagado con leche de esta asociatividad en el término de 18 meses. 170 y tantos mil soles por, digamos, unidad de producción. ¿Cómo es la cosa? Por unidad, acá habla de unidad productiva igual a ordeñes, ¿no? Son pequeños tambos. Que la empresa Laibe presta, digamos, a los productores. Que la empresa Laibe presta a los productores y esto le devolverán... Pagadero en leche. En leche. Bueno, me parece extraordinario. Pero lo mismo, te dije, para la transformación y de productos alimenticios, digamos, valor agregado, planta transformadora. El gobierno tendría que conformar y ser el articulador de obtener un préstamo para poner una planta transformadora, ponerle pasta de espárrago, no sé, pasta de tomate, conserva de tomate, pulpa de jugo de frutas, lo que sea, ¿está bien? Prestar ese dinero. Los productores que se determinan, para una asociatividad se determinan productores pequeños, tendrían que darle la producción a la planta y pagar, retornar el préstamo esto al gobierno, ¿con qué? Con productos terminados. Vamos a unos cortes comerciales, por favor, y regresamos. Estamos con el doctor Armando Tauro. Bien, amigos, realmente estamos sumamente consternados y nos solidarizamos por lo que ha ocurrido con la familia del congresista Andrés Reyardo y en particular con su pequeña hija Ariana. Realmente increíble lo que ha ocurrido con estos delincuentes, aparentemente delincuentes que querían asaltar y que llegaron a ese extremo, digamos, de atentar contra la vida de esta niña. Gracias a Dios está a salvo, pero digamos, es un hecho muy censurable. Nosotros hacemos votos porque este nuevo gobierno pues realmente empiece a trabajar luchando contra el crimen organizado, contra la delincuencia. Yo quiero decir que en gran parte en nuestro país esto es consecuencia también de un poder judicial que no funciona o que está corrupto en muchos sectores, no en todos naturalmente, también hay jueces probos y también sectores de la Policía Nacional, no todos, reitero, en donde también el cáncer de la corrupción ha penetrado. Yo realmente invoco al gobierno a que se trabaje con mucho realismo, con mucho profesionalismo en este aspecto. Ya el presidente lo dijo en su discurso, la importancia de luchar contra la delincuencia, la necesidad de combatir la corrupción, no solamente porque hay que combatirla, sino porque atenta contra la seguridad del Estado peruano, se materialice en hechos concretos. Ojalá que existiese, estimados amigos, un servicio de inteligencia que funcione. Voy a decir una cosa de repente un poco traída de los cabellos, con la eficiencia que funcionaba el señor Vladimiro Montesinos, por ejemplo, en investigar a las personas, para investigar cómo actúan y cómo marchan no solamente los funcionarios públicos y los miembros del Poder Judicial, sino también los miembros de la Policía Nacional y, por qué no, también de las Fuerzas Armadas. De repente es necesario empezar a hacer también allí, en estas instituciones, un trabajo de supervisión e inteligencia, porque lamentablemente, desgraciadamente, en nuestro país la corrupción, si bien no ha llegado todavía a los niveles de otros países vecinos, está penetrando en las altas esferas del poder político, del poder civil y del poder militar. Bien, yo quería de todas maneras comentar esto, decir brevemente también que la próxima semana estaremos hablando de temas vinculados con la reforma de la Constitución. Quiero recordarle al público que hubo una comisión de estudio de las bases de la reforma constitucional del Perú que se hizo durante el gobierno de transición del doctor Valentín Paniagua, en el cual se hacen una serie de propuestas muy interesantes que tienen que ver con muchos de los temas que están
en discusión en este momento. Incluso se plantean algunas propuestas relacionadas con la reforma propiamente dicha de la Constitución. Se plantea una primera alternativa, una segunda alternativa y hasta una tercera alternativa. De esos temas vamos a comentar a lo largo de la próxima semana y continuamos entonces con nuestro invitado de siempre, Armando Tauro. Bien, Armando. Sí, estábamos tocando acá el modelo de asociatividad que está poniendo en práctica Live, que creo que es muy bueno. Y si vamos al grupo de asociatividad de ganaderos agropecuarios o de pequeños tambos, ¿por qué las grandes empresas no crean un tipo de asociatividad donde o el gobierno presta un determinado dinero para crear tambos automatizados, donde podamos aumentar la productividad, donde podamos mejorar la calidad del producto producido, en este caso de la leche? De esa manera ellos tendrán la posibilidad de poder regresar este préstamo en corto tiempo y ser competitivo en el mercado. Y no depender de tambos totalmente sin ningún tipo de automatización y totalmente precario. No solamente precario a nivel productivo, sino precario a nivel de calidad. Otro tipo de actividad que tendría que tener rápidamente el gobierno es decir, cómo producimos un sistema de mejoramiento de calidad productiva a todas las pequeñas empresas a través de una capacitación para obtener, no tanto obtener una certificación de calidad, sino una estructura de calidad que les permita ser competitivos. Esto tiene que venir del gobierno y tiene que venir de ese grupo, de ese comité para conformar este observatorio para conocer cada una de sus debilidades. Esas son las cosas que tendríamos que hacer ya y que tendrían que tener y que son accionamientos de rápido hacer. Es decir, para cada pequeño empresario que quiera trabajar con el gobierno, tiene que tener una estructura de calidad garantizada, que nos garantice una cierta calidad. Y para eso el gobierno va a invertir en capacitar a cada uno de estos para que ellos se puedan certificar. Lo hacen en muchos países del mundo y de ahí tenemos que comenzar. Tenemos que empezar por darle conocimientos, para transferir conocimiento, darle capacitación, hacerlos competitivos, conformarlos como empresarios y que estos sean multiplicadores de empleo. Yo te quería hacer una última pregunta con relación a las empresas, como la experiencia esta de Live que mencionas, en donde los préstamos que se hacen para hacerlas competitivas y eficientes. Ellos han comprado ordeñadores portátiles. Ordeñadores portátiles, sí. Se pagan con producto. Y tú la planteas para otros sectores, qué sé yo, la producción de pulpas, de frutas y qué sé yo. Pero hay un problema de desconfianza del agricultor, del campesino peruano. Bueno, en eso se tiene que trabajar. Precio, se tiene que trabajar. En eso se tiene que trabajar. Mi querido Armando, me hace enseñas. El tiempo tirano. El tiempo es tirano en televisión. Muchas gracias, Armando Tauro. Muy amables. Seguiremos conversando el lunes de este tema que ha quedado en cartera. Amigos, el tiempo nos ganó. Tengan ustedes muy buenas noches. Doy pase a mis compañeros en la blanca ciudad de Arequipa.